29 de marzo de 1998. Prisión Estatal de Florida. En su celda, Judy Buenoano permanecía inmóvil, erguida en silencio. El apodo la seguía hasta aquí, la viuda negra de Florida. Se le pegaba como el humo. La prensa lo repetía una y otra vez. El público lo devoraba, pero nadie se preguntaba quién había sido antes de los titulares, ni cuántas vidas se habían perdido para entonces. Ahora, con menos de 24 horas por delante, apretaba el puño con fuerza. No habría clemencia de último minuto, ningún milagro legal, solo un camino hacia adelante. Y terminaba en fuego. No rogo, no secuebro. Sabía lo que había hecho. Y los tribunales también lo sabían. Pero había algo en esta mujer que no dejaba de inquietar. La historia no solo hablaba de las vidas arrebatadas, hablaba del patrón, del método, del dinero, de la calma con que continuaba. Eso atormentaba a los fiscales, alteraba a los jurados. ¿Qué clase de madre envenena a su hijo y luego hace estallar un coche? Sin pestañear, para entenderlo, hay que retroceder. Antes del arsénico, antes del nombre, viuda negra. Volver a cuando Judy solo era una niña, y la oscuridad aún se estaba gestando. Judy Welty nació el 4 de abril de 1943, en Quanah, Texas. Tercera de 4 hijos. Desde muy pronto, la vida se fracturó. Su madre murió cuando ella tenía apenas 4 años. Después de eso, ella y su hermanito Robert fueron enviados a vivir con sus abuelos. Durante un tiempo, todo parecía estable, tranquilo, ordinario. Pero eso no duró. Su padre se volvió a casar con una mujer que ya tenía 2 hijos, y los Welty fueron llevados al nuevo hogar en Roswell, Nuevo México. Allí fue donde todo empezó a desmoronarse. Judy más tarde lo describiría como el infierno. Los relatos de esa época pintan un panorama desolador. La maltrataban, física y emocionalmente. Su padre y madrastra, según se dice, la mantenían famélica, la hacían trabajar como a una sirvienta. No había amor, solo control, castigo y silencio. Y bajo ese silencio, algo se endureció en Judy. A los 14 años, explotó. Una noche, Judy estalló, arrojando grasa hirviendo contra su padre, su madrastra y sus 2 hermanastros. Fue arrestada, acusada y enviada lejos por 2 meses. No a terapia, no por protección, a la cárcel. Fue el primer estallido documentado, pero no sería el último. Tras su liberación, Judy Welty tomó una decisión: internarse en una escuela de reforma. Se graduó en 1960, con apenas 17 años, y comenzó a trabajar como asistente de enfermería. Un año después, dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamó Michael. En 1962, se casó con James A. Goodyear, un sargento de la Fuerza Aérea de UU. Fue entonces cuando cambió su nombre, de Welty a Buenoano. Se establecieron en Orlando. En apariencia, eran una familia estadounidense común. Esposo, esposa, 3 hijos. Goodyear adoptó a Michael, y juntos criaron a su creciente familia. Pero en junio de 1971, algo cambió. El sargento Goodyear regresó de Vietnam. A las pocas semanas enfermo. Comenzó con náuseas, luego vómitos. No podía retener la comida. Para septiembre, estaba hospitalizado. Su estado se deterioró rápidamente. Los médicos sospecharon insuficiencia renal. El 16 de septiembre murió. Nadie ordenó pruebas toxicológicas. Murió en un hospital, rodeado de personal médico, oficial, documentado. Su fallecimiento no levantó sospechas, pero Judy se marchó con $95,000, $33,000 de una póliza de seguro privada y $62,000 de la Administración de Veteranos. Había funcionado, y no se detendría allí. En 1977, Judy se mudó a Colorado, esta vez con Bobby Joe Morris. Afirmaba ser su esposa, aunque no había certificado de matrimonio. Sacó una póliza de seguro de vida a su nombre, y no mucho después, Bobby Joe enfermó misteriosamente. El patrón se repetía. Murió en 1978. Otro hombre perdido. Otro pago cobrado. Ninguna alerta activada. Ella permanecía calada, enfocada, fría. Lo que vino después, pocos podrían comprenderlo. Corría el año 1979. Su hijo, Michael Goodyear, acababa de enlistarse en el ejército. Joven pleno de potencial, listo para construir su propia vida. Pero poco después de enlistarse, algo salió terriblemente mal. Michael enfermó de forma misteriosa. Sus músculos se debilitaron, sus piernas dejaron de funcionar. Los médicos lo diagnosticaron con una severa condición neurológica inexplicable. Sospechaban paraplegia. El ejército lo dio de baja y lo envió de regreso a casa, bajo el cuidado de su madre. Judy lo recibió, pero no con cariño, no con amor. La condición de Michael empeoró. Le colocaron pesados aparatos ortopédicos en las piernas, fríos y toscos recordatorios de un cuerpo que ya no respondía. Le costaba caminar. Dependía de su madre para todo. Y ella dependía de él. Para lucrarse. Contrató una póliza de seguro de vida a su nombre. Luego, planificó un paseo en canoa, 13 de mayo de 1980. Las aguas del río East estaban tranquilas esa mañana,
Judy ayudó a Michael a subir a la canoa. Él confiaba en ella, su madre. Pero él sabía lo que iba a pasar. La canoa volcó. Michael, lastrado por sus aparatos metálicos, se hundió hasta el fondo. Se ahogó, indefenso, sin gritos, sin rescate, sin accidente. Las autoridades lo consideraron una tragedia, un joven veterano discapacitado que murió en el agua. Pero Judy no solo se marchó con el luto, se marchó con más de $100,000 en seguros. Nunca miró atrás. Él pagó luego. Nadie hizo preguntas. Acababa de quitarle la vida a su propio hijo. Y no sintió nada. Tras recibir el dinero, abrió un salón de belleza en Gulf Breeze, Florida. Los clientes la adoraban. Sonrisa cálida, palabras amables. Nadie veía al monstruo que había debajo. En 1983 conoció a John Gentry, un empresario exitoso, encantador, generoso, y lamentablemente, su próximo objetivo. Al principio, parecía amor. Incluso lo animaba a tomar cápsulas de vitamina C para mejorar su salud. Pero semanas después, John cayó enfermo misteriosamente. Síntomas inquietantemente similares a los de las víctimas anteriores de Judy. Náuseas, vómitos, debilidad general. Fue llevado al hospital apenas aferrándose a la vida. Los médicos estaban desconcertados, pero comenzó a recuperarse lentamente. Al recibir el alta, él volvió a lo mismo, ofreciéndole las mismas cápsulas. Y entonces su coche explotó. La explosión destrozó el vehículo, pero John sobrevivió, con heridas, traumatizado y de pronto consciente. Eso no era amor, era una sentencia de muerte. Los investigadores enfocaron su atención. Un registro en la casa de Judy reveló alambres y cinta, materiales que coincidían con los restos del explosivo del auto. Ya la tenían, pero había más. Mientras John yacía recuperándose en una cama de hospital, los detectives descubrieron un detalle escalofriante. En noviembre de 1982, meses antes del atentado con el coche, Judy ya había comenzado a decirles a sus amigos que John tenía una enfermedad terminal. Predijo su muerte antes de que se enfermara. No era clarividencia, era intención. Las paredes finalmente se quebraban. Las piezas del rompecabezas, el ahogamiento, los envenenamientos, la explosión, ya no eran tragedias aisladas, eran un patrón, asesinatos disfrazados de desgracias. Y la mujer detrás de todo tenía nombre, Judy Buenoano. La verdad, por fin, había salido a la luz. Los investigadores analizaron las vitaminas que Judy le había estado dando a John Gentry. Estaban impregnadas de arsénico y paraformaldehído. No eran medicina, eran veneno. Las autoridades ordenaron la exhumación de 3 cuerpos: su hijo Michael Goodyear, su esposo James Goodyear y su expareja Bobby Joe Morris. Los resultados fueron condenatorios. Los 3 presentaban altos niveles de arsénico en sus sistemas. James y Bobby Joe habían muerto por ello. En cada caso, Judy había cobrado silenciosamente el dinero del seguro y seguido con su vida. En 1983, fue arrestada. La mujer que había sobrevivido a su hijo, 2 parejas y una explosión, ahora enfrentaba a la ley. Su tiempo se había acabado. 29 de marzo de 1998. 7 p.m. Las últimas 24 horas comenzaban dentro de la celda de Judy Buenoano en la prisión estatal de Florida. Fría, silenciosa, insondable. Pasó la medianoche, empezaban las horas finales. Y si aún estás con nosotros, dale like y suscríbete, porque lo que viene a continuación es la parte que casi nadie escucha. No hubo mociones de último minuto, ni indultos. Cada apelación había sido rechazada. Ella sabía que el final se acercaba, y aún así se negó a titubear. Lo negó todo. Mantuvo que era una mentira, una trampa. Alegó que nunca le había quitado la vida a nadie, y no pensaba confesarlo ahora, ni ante el Estado, ni ante el mundo. Afirmó que su equipo defensor no había hecho lo suficiente, especialmente durante el juicio de 1984, cuando fue condenada por acabar con la vida de su hijo Michael y por intentar matar a John Gentry. La sentencia fue severa: 12 años por intento de homicidio y cadena perpetua por la muerte de Michael. El peso de ese veredicto nunca desapareció. Sus abogados pelearon con fuerza, insistieron en que las pruebas no eran concluyentes, señalaron vacíos, inconsistencias, pero el jurado lo vio distinto. Para ellos, el patrón era innegable: 3 personas muertas, una explosión, un sobreviviente, y Judy en el centro de todo. Los abogados aseguraban que había sido incriminada, que las pruebas eran circunstanciales, que su pasado se había distorsionado hasta volverlo monstruoso. Pero el Estado no escuchó. Los tribunales no dudaron. Para ellos,
Ella no era impulsiva, era metódica. El veneno y el fuego no eran accidentes. Eran herramientas, y siempre después de cada cuerpo. Venía el dinero del seguro. No era coincidencia, no para ellos. Junto a ella, en un momento, había estado su hijo James Goodyear Jr. Los fiscales afirmaban que él la ayudó a colocar explosivos en el auto de John Gentry. Pero en un juicio separado, fue absuelto, quedó libre, mientras su madre permanecía atrás, con su destino selado, centímetro a centímetro. En 1985, Judy fue jalada culpable del asesinato de su esposo, el sargento James Goodyear, en 1971. Siguió la condena a muerte, pero esa condena era solo una capa. Debajo, más cargos, gran robo, fraude de seguros, sospechas de incendio intencional. Los investigadores ya empezaban a reconstruir una red más amplia. Demasiados hombres enfermos, demasiados accidentes trágicos, demasiadas indemnizaciones cobradas. Allí estaba Bobby Joe Morris, fallecido en circunstancias sospechosas en Colorado. Gerald Dossett, otro novio, muerto en 1980. Rumores sobre su implicación en un homicidio en Alabama en 1974, aunque nunca se presentaron cargos. Cuanto más cavaban, más cuerpos aparecían. Judy había cobrado miles, $28,000 del seguro de vida de Goodyear, más de $80,000 de la administración de veteranos, $77,000 tras la muerte de Morris, otros $100,000 cuando su propio hijo Michael murió en lo que él llamó un accidente por ahogamiento, pero que el Estado vio como un acto calculado. Había arsénico en sus sistemas, arsénico en las cápsulas que entregaba, arsénico en las historias que contaba. Para sus abogados, Judy no era un monstruo. Decían que había sido demonizada, una niña traumatizada convertida en mujer incomprendida, arrastrada por prejuicios y mala ciencia. Rogaron por clemencia, intentaron pintarla como víctima de un sistema roto. Pero nadie se movió. No hubo pausas de compasión, ni salvación de último minuto. Esta vez, la ley no parpadeó. La decisión final estaba tomada. Judy Buenoano sería ejecutada el 30 de marzo de 1998. En la silla eléctrica, 5M dentro de los muros del Instituto Correccional de Broward, Judy Buenoano se mantenía inmóvil en su celda, hombros rectos, mirada vacía. El concreto estaba frío bajo sus pies, pero no se estremecía. Afuera, el cielo sobre Florida seguía oscuro. El reloj sonaba, más fuerte que nunca. Faltaban 2 horas. 10:42 p.m. Su equipo legal presentó una última moción de emergencia ante la Corte Suprema de Florida. Mala conducta del FBI. Un jurado parcial. Malas pruebas forenses. Usaron todo lo que tenían. A las 11:13 p.m., legó la respuesta final. Denegado. No se encontraron errores. No había motivos para suspender la ejecución. El sistema judicial ya había escuchado suficiente. Y ahora, Judy estaba sola con sus pensamientos. Seguía proclamando su inocencia. Afirmaba que todo era una mentira, que el Estado la había convertido en un monstruo que nunca fue. Pero sus palabras ya no tenían peso. No para los jueces, no para las familias de las víctimas, no para el Estado de Florida. Un golpe repentino en la puerta rompió el silencio. Era la celadora de la prisión. ¿Qué quieres para tu última cena? No dudo. Brócoli al vapor, espárragos, fresas y rodajas de tomate. Respondió con calma. De caliente con limón. La celadora no parpadeó. Lo anotó en silencio y se marcó. Por un momento casi se sintió normal. Una simple petición de desayuno, salvo que esta venía con una cuenta regresiva. La bandeja llegó poco después. Todo estaba allí. Fresco, caliente, justo como lo había pedido. Judy comió despacio, meticulosamente. Se tomó su tiempo, masticando cada bocado como si significara algo. Como si, al demorarse lo suficiente, pudiera detener el reloj. Pero no lo hizo. Miraba la puerta de acero, como esperando que se abriera. No lo hizo. El tiempo pasaba, pero nada cambiaba. Sin pasos, sin llamadas, solo silencio. El momento se acercaba, y luego sin aviso. Y de pronto, ya no era cuestión de horas. Era ahora. 30 de marzo de 1998. El amanecer apenas asomaba sobre Florida cuando la puerta de la celda chirrió al abrirse. El sonido resonó por el corredor como una cuenta regresiva. 2 guardias entraron, sin palabras, solo un gesto. Era hora. Judy Buenoano no opuso resistencia, pero su cuerpo contaba otra historia. Las piernas le temblaban. Su respiración era corta. El pecho subía y bajaba con rapidez. Cada paso la acercaba más a la silla, sin indultos, sin más apelaciones. Solo un camino. Y terminaba con 2000 voltios. A las 7:02 a.m. entró en la cámara,
Su figura se veía pequeña bajo el resplandor de las luces, frágil, como si apenas perteneciera al momento que estaba por consumirla. Los guardias la guiaron, lento pero firme, hasta que estuvo frente a la imponente silla de madera que ella había reclamado muchas vidas antes. Se detuvo. No pudo avanzar. El miedo la inmovilizó. Los guardias tomaron sus brazos y la ayudaron a sentarse. Las gruesas correas de cuero se ajustaron a sus muñecas, tobillos y pecho. Le colocaron electrodos metálicos en las piernas y la cabeza. Luego, un capuchón negro. Le hicieron una última pregunta. ¿Tiene alguna declaración final? Su voz apenas fue un susurro. No, señor, respondió. No miró hacia los testigos tras el cristal. No volvió a abrir los ojos. Los mantuvo cerrados, apretados, como si así pudiera hacer que el momento pasara. Pero no pasó. A las 7:08 a.m. se accionó el interruptor. Una descarga aguda la recorrió. Humo empezó a salir de su pierna, fino gris, elevándose en el aire quieto. Su cuerpo se sacudió, una vez, otra, luego se quedó inmóvil. A las 7:13 a.m., respiró por última vez. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Las correas ya no eran necesarias. La sala permaneció en silencio, sin últimas palabras, sin última mirada. Solo el zumbido de la corriente desapareciendo y el olor a humo aún suspendido en el aire. Judy Buenoano, de 54 años, se convirtió en la primera mujer ejecutada en Florida desde 1848 y en la tercera en todo Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1976. La llamada Viuda Negra de Florida había muerto. Pero la historia no terminó allí. De hecho, algunos dirían que lo más extraño aún estaba por venir. Porque años más tarde, mucho después de que se apagaran las chispas, sus cenizas reaparecieron. En el lugar más inesperado. Fueron divididas. Una parte fue esparcida en las tranquilas y ventosas laderas de las montañas Blue Ridge. El resto, sus últimos restos, fue colocado en una urna y enterrado bajo un arbusto de gardenias, en una propiedad privada. Años después, una casa prefabricada se alzaba en ese terreno. Luego una tormenta, el huracán Iván. Y cuando los escombros se limpiaron y la casa fue reconstruida, ocurrió algo curioso. La urna terminó directamente bajo una habitación. Esa habitación le pertenecía a Alex Hawkins, nieto de Judy Buenoano. Él era apenas un niño cuando se llevó a cabo su ejecución, demasiado pequeño para entender el legado de la mujer a la que el mundo llamaba la Viuda Negra. Pero al crecer comenzaron a surgir preguntas, dudas, recuerdos, historias que no siempre coincidían con los titulares. Cuando la enterraron, explicó Hawkins, teníamos una casa prefabricada en la propiedad. Y luego vino el huracán Iván. Cuando reconstruimos, el lugar exacto donde estaba la urna de Judy quedó justo debajo de mi habitación. Yo tenía a mi abuela conmigo, y mi abuela siempre estaba mirando. Ella estaba debajo de mí, básicamente. Ahora, con 20 y tantos años, Alex Hawkins intenta entender a la mujer que el mundo condenó, y a la que él recuerda. Actualmente está trabajando en un documental, su propio intento de desenterrar las capas de sensacionalismo mediático y registros judiciales para contar una versión diferente de la historia. No una de negación, sino de complejidad. No estoy tratando de endulgar este documental, dice. No estoy tratando de decir que ella no hizo todas esas cosas. Ella hizo todas esas cosas terribles. Pero al mismo tiempo, también ayudó a la comunidad. Todos en el vecindario la conocían como una mujer amable y filantrópica. En Pensacola, donde Judy una vez tuvo un salón de belleza y donaba a causas locales, algunos aún la recuerdan no como una asesina, sino como una mujer generosa. Es un contraste extraño, las mismas manos que cuidaban, que peinaban y entregaban donaciones. También mezclaban veneno y preparaban una explosión. Judy Buenoano puede estar sepultada en la historia legal, con su culpabilidad decidida hace mucho, pero la historia que dejó atrás sigue presente, para aquellos que la conocieron no como un titular, sino como madre, abuela, vecina, y en una habitación, construida justo encima de su lugar de descanso. Su nieto aún permanece despierto algunas noches, preguntándose quién fue realmente.